acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenas tardes, buenas noches, hermanos, amigos. Nuevamente dando gracias al Señor por estar aquí juntos en estos momentos. ¿Os acordáis de dos nombres, de dos personajes? Cifra y Fua. ¿Os acordáis quién eran? Sí, eran dos parteras. Eran hebreas, dos mujeres valientes, rebeldes y sabias heroínas. Mirad, vivimos en una cultura, en una sociedad, donde los cristianos piensan, a veces y según quienes, que debemos someternos al gobierno, en lugar de lo que nos pide realmente Dios. Hay creyentes que, si el gobierno dice blanco, pues blanco, aunque vaya en contra de mi Dios, ¿no? Vamos a ver esa historia, ¿qué pasó con esas dos mujeres? Pero, sinceramente, los tiempos no han pasado. No son diferentes. En aquellos días, en Egipto, el gobierno también tenía sus leyes, como el pueblo de hoy. Hoy también tenemos nuestras leyes y son buenas y las tenemos que cumplir, naturalmente. No vamos a tener un descontrol, no me refiero a esto, En las Escrituras vemos en el libro de Éxodo que se emitió un decreto, se emitió una orden para matar a los niños varones hebreos, tan pronto como nacieran. ¿Os acordáis? Hago un paréntesis. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando de José para entender un poco qué pasó después de tantos años, que el faraón aquel ya había muerto y el faraón nuevo no se acordaba de lo que hizo José, de lo que ayudó al pueblo egipcio. Y entonces vemos que este otro faraón ve que hay tanto hebreo que les tiene miedo y dice, vamos a solucionar esto. Vamos a matar a los niños hebreos y a las niñas las dejaremos. Mira, servirán para criadas, servirán para muchas cosas, ¿no? Pero los niños, los hombres, son soldados, están en la guerra. A estos miremos de terminar con ellos. Y eso fue una de las leyes, matar de seguida que nacieran los niños varones. Y en esta historia vemos a estas dos mujeres, Cifra y Fua, con gran valentía y conciencia. Esa valentía que necesitamos también hoy en día. No podemos ser, como corderitos. Nos dicen blanco, blanco. El Señor nos ha dado una sabiduría que si no la tenemos, se la podemos pedir, ¿verdad? Y esa valentía que tuvieron esas mujeres, también hoy en día la hemos de tener. La necesitamos. Es un coraje. El coraje es algo que tenemos que reforzar en nuestra vida. También tiene que manifestarse en nuestras acciones. No podemos decir somos fuertes, somos... No. Tú puedes decirlo y lo tienes que ser. Tienes que demostrarlo con nuestras acciones. Ser cristiano, hermanas y amigos,
no significa que seamos débiles o que tengamos que vivir con miedo, que nos harán, que nos dirán. ¿Cristianos igual a tontos? No, nunca, nunca. Una vez tuve yo un contratiempo en mi faena y lo primero que me dijeron, ¿pero no eres cristiana tú? Y les dije, sí, cristiana lo soy, pero no tonta. Y me dirás, hombre, ¿de dónde lo pone que no seamos tan dóciles, no? Pues sinceramente nos lo dice en Mateo. Mateo capítulo 10. Os lo voy a leer, es un versículo chiquitín, pero para que veáis de que no me lo estoy inventando. Mateo capítulo 10, versículo 16, nos dice, mirad, os envío como ovejas en medio de lobos. Y nos hace un punto. El Señor nos dice que somos como ovejas. ¿Por qué? Porque creemos en el amor de Dios. Porque creemos que Dios es amor, que Dios es paz. Pero sigue el versículo y nos dice, por esto, porque nos envía en medio de lobos, por esto, sed astutos como serpientes, aunque también inocentes como palomas. Qué bonito versículo, qué precioso versículo. Que tenemos que ser así, como estas mujeres. Estas mujeres tuvieron esta fe, esta fortaleza. Y no tuvieron miedo de lo que mandaba el faraón. Un ser humano no hemos de temerle. Hemos de respetar y acatar la obediencia a Dios. Estas dos mujeres eran parteras, unas parteras hebreas, y el nombre de una era Sifra, que quiere decir procrear, y el nombre de la otra, Fua, significa tener hijos. Significados bonitos, ¿verdad? Según los historiadores judíos, estas dos mujeres estaban a cargo de más de 500 parteras, razón por la cual el faraón acudió directamente a ellas para que fueran ellas las que dijeran a las demás, tenemos que hacer esto y obedecer al faraón. El faraón quería usar a estas mujeres. ¿Para qué? Para acabar con todos los hebreos, toda la nación judía. El mal deseaba usar para terminar con el pueblo de Dios. En Éxodo lo podéis mirar, capítulo 1, el versículo 15 y 16, cuando lo dice bien claro, cuando asistís a las hebreas en sus partos, prestad atención y dejar que mueran los niños. Mirad, es curioso que hoy en día aún el pueblo judío aún tiene que luchar para no desaparecer. En la Segunda Guerra Mundial también Hitler quiso terminar con ellos. Y aquello sí fue un genocidio. Aquello sí. Exterminar o eliminar sistemáticamente de un grupo humano por motivos de razón, motivos de raza
etnia, religión, político o nacionalidad. Esto sí es un genocidio, no lo que ahora está pasando en Gaza. Ahora el pueblo judío, el pueblo de Israel, se está defendiendo de una guerra declarada por otros, por Hamás y algunos otros más que decimos que no, pero que también lo son. Sinceramente lo digo. No nos tenemos que avergonzar a decir lo que sentimos y decir lo que creemos, aunque vayamos equivocados por otras personas. Y hoy en día se tienen que defender toda la vida. ¿Os estáis viendo? ¿Os estáis fijando? Primero ya querían matar a los niños y cada vez y más manía y más odio hacia este pueblo de Dios. ¿Es odio, rabia, envidia? ¿Es esto lo que se sienten las personas que van tan en contra del pueblo de Israel? El faraón tuvo miedo de los hebreos, de unos hebreos que no hacían nada, que estaban trabajando, pero dijo, uy, son muchos, se están multiplicando, y sí, pues los vamos a matar, vamos a terminar con ellos. Mirad, es una guerra con el mal contra el bien. Muchos me diréis que no. Respeto vuestra opinión y deseo que respetéis también la mía. Pero debemos de tener fe y confianza. Esta fe y confianza, pues, lo dice muy bien el Salmo 121, del 1 al 4. Salmo 121, que dice: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No dejará que tropiece tu pie, no dormirá quien protege, no duerme, no está dormido el protector de Israel. Y también podemos poner nuestro nombre, nuestra familia, Él protege, te protege a ti, me protege a mí, protege a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestra familia, nuestras iglesias. Es un Dios de amor, es un Dios de paz. Es tan precioso saber que nosotros tenemos este Dios que ama, este Dios que no quiere que suframos, quiere que seamos felices. Mirad, no importa cuando el mal, con mentiras, quiere destruir los planes de Dios. ¿Sabéis por qué? Pues sencillamente, porque siempre habrá alguien que confíe en este Dios que nos ama. Siempre habrá alguien como esas dos mujeres, esas dos parteras, que no tuvieron miedo, que se enfrentaron, bueno, pues a morir, a que las hubiesen matado a ella y a la familia. Cifra y Fua decidieron no obedecer a su gobierno y entendieron que Dios estaba primero. Y su fe, esta fe fuerte, segura, las hizo tomar esa decisión. La presencia siempre vendrá, la persecución, siempre vendrá desde diferentes ángulos.
Los cristianos también tendremos persecución. ¿La hemos tenido? ¿La tenemos? El otro día estaba comentando con una persona que son más asesinados cristianos que de ninguna otra religión. Sí, os lo aseguro, ¿eh? Buscarlo. Pero no se dice. No salen las noticias, no es noticia que por ser cristiana, por tener una Biblia, seas asesinado en muchos países. Pero es la verdad. Por lo tanto, de muchos ángulos distintos, claro que nos vendrá esa persecución, de diferente manera. De momento sí, ya veremos. Y a veces puede ser incluso que no se sienta, que esa persecución no la veamos como tal, puesto que el buenismo tiene un gran velo que no les deja ver con claridad. En Hechos 5:29 también nos lo dice muy claro. Mira, todo está en las Escrituras. No me invento nada. En Hechos 5 está hablando en el versículo 29. Están hablando que les tenían prohibido hablar de Jesús y llevar la buena nueva. Y Pedro y otros apóstoles les contestan: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Jesús, nuestro Dios. Nos lo dice bien claro. Pero hablemos de estas heroínas, que ellas decidieron desobedecer. Lo vemos en Génesis cuando hemos leído, y podéis leer. Muy bien, no habéis obedecido, no habéis terminado con los niños. Pues bien, ahora los vamos a echar al río, los vamos a ahogar y los vamos a matar igualmente. Aquellas parteras arriesgaron, como he dicho antes, sus propias vidas. No sabemos si ellas mintieron o no al decir, cuando el faraón dijo: ¿pero qué? ¿No habéis obedecido? No, es que cuando llegamos, las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando llegamos ya han dado a luz, ya han parido. No son como las egipcias. ¿Fue una excusa? ¿Era verdad? Es igual, no importa. Pero ellas lo dijeron. Y Dios bendijo a aquellas dos mujeres y prosperó su familia. Naturalmente el faraón siguió con sus 13, con esa maldad, y mandó que los niños se echaran en el río, como hemos dicho. Pero Dios nunca se queda parado, pasivo. No, hemos leído en aquel Salmo 121, es uno de mis preferidos. Y aquí es donde comienza la historia, esa historia de aquel bebé Moisés, que se convirtió en este gran patriarca, Moisés. Es hermoso leer esta historia, pero ante todo, y es un detalle
muy bonito, porque en las Escrituras Dios las llamó por sus nombres. A veces decimos, gracias Señor porque me llamaste por mi nombre. Cuando hablamos con alguien que casi no conocemos, pero si le pedimos el nombre o le damos nuestro nombre, ¿verdad que la cosa cambia? La relación cambia. Tú puedes decir, hola, buenos días señora, pero si le dices, hola, María, ¿qué tal? Hay otra relación, hay otro plec. Y Dios llama, les pone nombre a estas dos mujeres que no saben nada más, que solamente explica lo que hicieron estas dos valientes mujeres. Pero tienen su nombre. No solamente las parteras de Egipto, las parteras hebreas, no. Cifra y Fua. Y después de recordar la historia de estas dos heroínas, os animo, nos animamos profundamente su testimonio. Ese testimonio que ellas tuvieron, que dieron, nos tiene que animar. Esta decisión del ayer. Pero esta obediencia aún impacta hoy en día, en estas vidas de hoy. Y te animo, amiga y hermana, a no tener y a no temer al ser humano, sino obedecer la voluntad de Dios. Recuerda que Él siempre está contigo, Él nunca te va a dejar. Recuerda que aún tienes tiempo. ¿Hasta cuándo este tiempo? No lo sabemos. Si no conoces a este Dios, si no conoces a Jesús, dile, quiero conocerte, quiero llegar a tus pies, quiero obedecerte. Y obedecer no por miedo, por respeto y por amor. Este es el obedecer más precioso que puedas hacer. Obedecer a Dios por amor, por respeto. Amar a Jesús, porque dio su vida por ti y por mí. Y hasta el próximo domingo, hermanas y amigos. Y que la paz del Señor esté contigo, con toda tu familia, y te dé paz. Adiós, hasta el próximo domingo. Visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú?